La Radiotelevisión Municipal presenta... Es Manolo Ávila Durán, un hombre fajado en 1000 batallas políticas desde la segunda transición en Chipiona. En el consistorio, como concejal, sabe muy bien lo que es estar en el poder o en la oposición. Conoce los resortes del comercio chipionero y del mundo de la empresa, aunque sus tentáculos también alcanzan el deporte y el mundo del arte. De espíritu viajero, conoce todos los caminos del infierno o de la gloria. Alejado de la política, de partido, dice que más nunca se presentará a las elecciones, aunque tratándose de Manolo Ávila, nunca se sabe. Tenemos hoy el honor de entrevistar a un señor que es sanluqueño, aunque parezca que es chipionero, ¿no? ¿Nos puede explicar, Manolo? Yo tengo el 50% porque mi padre era de Sanlúcar, pero la verdad que yo nací en Sanlúcar, en la calle Misericordia, en el barrio Alto, pero mi madre nos traía a Chipiona siempre a todos sus hijos a bautizarnos y a apuntarnos en Chipiona como chipioneros. Entonces lo que tengo más que nada es el nacimiento, como tiene tantísima gente en Chipiona. Siempre tengo, y al igual que yo, muchas personas de edad de Chipiona, un buen recuerdo de María Mijita. Sí, bueno, mi madre era una gran persona, una mujer muy trabajadora, una mujer que se quedó viuda con 29 años y que tuvo que sacar adelante una casa de familia. Pasó bastante, muchas calamidades, como en aquella época de los años 50, porque mi padre murió en el año 50, pues te puedes imaginar las necesidades que teníamos todos en aquella fecha, pero bueno, poquito a poco nos fue sacando, ella se vino a su pueblo. Mi padre murió cuando yo tenía 3 años, entonces ella se vino a Chipiona y, en fin, empezamos a poquito a poco a levantar nuestra familia entre todos. Los recuerdos escolares que siempre preguntamos a nuestros entrevistados de Manolo Ávila, en este caso, ¿cuáles son? Bueno, bastante satisfactorio. Yo creo que mis primeros amigos los tuve en el colegio y además los he mantenido hasta el día de hoy. De hecho, yo entré en el colegio como el más pequeño que había en el colegio de Don Domingo, que precisamente aquí arriba estaba una amiga que tenía la señora de él. Empecé aquí unos meses y también la llegada en Chipiona fue por el colegio de las monjas. Tuve 6 o 7 meses como así, comíamos y todo allí. Pero ya por lo visto mi madre no podía pagar el colegio ese, entonces ya empezamos en la amiga, y ya después con unos 6 años, o 5 o 6 años, ya estaba yo en el colegio de Don Domingo, en el cual tenía la suerte de encontrarme con gente muy grande y gente muy pequeña. Allí había jóvenes de todas las edades. Las clásicas clases unitarias, se llamaban. Sí, sí, bueno, pues, conozco gente que tienen 60 y algo de años y estaban allí en el colegio conmigo. Y bueno, ¿Manolo Ávila siempre está dedicado al comercio o tuvo antes otros trabajos significativos? Mi profesión desde que nací es el comercio, porque nosotros cuando llegamos a Chipiona, mi tía tenía una pequeña tiendecita, tía Carmen, que aún vive, que está aquí en la calle, la Avenida de Regla, y entonces, pues la verdad que ella me decía, bueno, relléname los casilleros y hazme esto y lo otro, y te doy tanto. Siempre los chiquillos pues nos tenían que dar alguna satisfacción para trabajar, porque estábamos en el colegio y demás, pero de todas maneras
ese trato con el público lo tenemos desde niño. Bueno, tanto yo como mis dos hermanos igual, ese trato con el público. Y de ahí pues emana toda mi trayectoria en la vida de comerciante. A Manolo Ávila Durán lo hemos traído hoy aquí no solo por su trayectoria humana y profesional, sino por su trayectoria política y social, porque en un momento dado de tu vida apareces en la política con un grupo llamado Centro Progresista. Hace algún tiempo hicimos como una pequeña serie sobre la transición en Chipiona, una serie siempre inacabada y siempre incompleta, y que siempre se pueden rescatar y recuperar personajes. En este caso, Manolo Ávila Durán, ¿cuándo aparece en el Centro Progresista? ¿Por qué aparece? ¿Cómo se integra en él? Bueno, yo hablaría quizá, porque la gente no aparece en los sitios así como un fogonazo de luz, ¿no? Sino, cuando yo me caso en el año 73, al año siguiente me ofrecen un comercio, yo cojo y compro ese comercio, tengo una trayectoria comercial bastante conocida porque a los 2 años de tener yo, al año y medio de tener yo ese comercio, se abre una gran superficie, una tienda grande, un supermercado, el Dopi, yo entro ahí de encargado, ahí contacto mucho con la gente, de hecho ahí me afilié, bueno, me asocié como una cuota a la Hermandad del Pinar, a Fana, Cruz Roja, en fin. Era una persona que estaba allí con un trato continuo con gente y empecé a estar. Poco tiempo después, pues era ya bastante conocido, dejó esos trabajos que tenía como trabajador y monto mi tienda en el año 79 y claro, ya ahí viene el más conocimiento, empiezo ya a intentar de abrirme más campos. En el 81 ya tengo 3 comercios y un bar. En el 82 fue cuando se me solicita que participe en una lista electoral. Yo, por la trayectoria de mi hermano mayor, que ya estaba como fundador de UGT aquí en Chipiona, como fundadores del PSOE y todo eso, mi entrada en esa lista, que presuntamente iba a ser la UCD, la hago como independiente. El único que se había manifestado como independiente, ya que mi voto en aquella época era hacia el Partido Socialista por mi vínculo familiar, ¿no? Por mi hermano, no porque yo en aquella época fuera político. Yo la verdad que no, yo estaba más metido en el tema cultural, en el tema social, que en el tema político. Pero quiera que no, las cosas que estaban pasando en aquellos años, cuando yo me casé fue la muerte de Carrero Blanco, en el 75 muere Franco, se notan los cambios, se va viendo unos ejercicios de lo que es la vida política y social de España y de Chipiona, unos cambios muy grandes, las manifestaciones continuas, la manifestación de los tomates, que te acuerdas, todo el follón que se formó, bueno, pues todas esas cosas, yo me voy acercando a gente, voy hablando con gente, voy contactando y la gente, pues a la vez van mirando mi personalidad, ¿no? Que a lo mejor yo no lo hacía con esa intención, pero que la gente... entonces, el hecho es que yo entro en el Centro Progresista, que entonces era la UCD, como independiente en la lista. Claro está que yo iba mucho más para atrás. Yo no iba el sexto ni el séptimo, sino yo iba el 9 o el 10, no me acuerdo exactamente. Pero claro, cuando desaparece lo que es la UCD, pues entonces hay unos grandes cambios dentro de... Ya había quien no le interesaba aquella situación porque ya no había el apoyo del gobierno central. Entonces yo voy pues detrás de Luis Mario, el 6 me parece que éramos. Y bueno, pues entramos en esa aventura, porque era una aventura. Una aventura muy interesante porque suponen cambios muy significativos para Chipiona, porque el primer mandato de Miguel Valdés con la UCD había sido una corporación en la que más o menos, con sus más y sus menos, había gobernado toda la corporación al completo. Sin embargo, ya el Centro Progresista empieza a gobernar, creo recordar, en minoría, con 8 concejales, con apoyos del Partido Popular o
o apoyos del PSOE, porque ahí había también un totum revolutum, Sí, ¿no? sí. Nosotros cuando empezamos los 8. Quizá, si mal no recuerdo, Alianza Popular nos dio el voto para tener La investidura la investidura y demás. Pero siempre era un voto muy difícil. Antonio Ramos era un voto difícil, súper difícil. Nosotros también éramos muy difíciles, porque claro, éramos gente que no conocíamos la política. Yo recuerdo que yo mantuve bastante diferencia con Miguel Bardés. Miguel Bardés pensaba que había cogido un grupo de personas verdes, pero que harían lo que a él su satisfacción diera. Y entonces no era así. Yo sé que él tenía mucha experiencia y hoy desde la distancia veo que quizá yo tenía que haber actuado de otra manera, pero claro, si a mí me daban una responsabilidad, yo era delegado de comercio, yo tenía que entrevistarme con los comerciantes, pues mi idea era facilitar y mejorar lo que era la calidad en el comercio de Chipiona. Pero claro, cuando surge lo que surgió de la subida de impuestos lineales de un 27%, y claro, se me echa todo el comercio encima. Yo, un momentito, vamos a intentar de que los toldos, de que las lunas, de que lo que es el acarreo de la carne y todas esas cosas, vamos a intentar de que se pueda hacer un poco más bajo, pero claro, Miguel no transigía prácticamente en nada. Él venía de 4 años de un poder muy absoluto y de gente que habían entrado, como se entra siempre en estas cosas, con la intención de no destrozar una cosa que se estaba creando, ¿no? Entonces yo quizás fui un poco rompedor en el tema. Yo no puedo decir si guana o... Hay un aspecto no aclarado del todo, estamos intentando aclararlo a medida que vamos entrevistando a personajes, que son las causas de la dimisión de Miguel Bardés. Una de las causas pues, pueden ser causas familiares, otras causas de las que se apuntan el empuje del comercio, las huelgas, pero sobre todo se apuntó también en su día que el propio partido, el propio grupo Centro Progresista estaba ya tan escindido y tan peleados entre ellos que quizás, por decirlo de alguna forma, se le hizo la vida imposible para que él se fuera. No. En ese sentido, no. Que va. Lo que sí es verdad es que Miguel, es lógico, tenía gente que habían estado en la legislatura anterior con él, y claro está, él lo que intentaba era, con lo suyo, con su grupito, ponerse de acuerdo en 4 cosas, con Pepe Vital, no me acuerdo si con algunos más, con 2 o 3 más, y con Ramos, Antonio Ramos, que se pegó mucho a él, intentando de desposeer de lo que era la delegación de urbanismo a Pedro Bardés, que era un tío, ya tú te puedes imaginar cómo es, ahora lo estamos viendo, ¿no? Un tío que es cabezón, y machaca, y decía que no, que era el delegado de urbanismo y quería urbanismo, y Ramos y Miguel, con más inteligencia política en aquel momento, decía, déjaselo a él porque nos hace mucha falta su voto. Eso no lo entendíamos nosotros, no lo entendíamos de esa manera, o sale o no salen las cosas, pero claro, el político, y de hecho Miguel daba a entender que era más político que nosotros, y en verdad lo era en aquel momento, pues él decía, hombre, que este voto, cuando llegue a estas cosas, pues nos hace falta. La cuestión es que habíamos 4 o 5 más jóvenes, llámese Luis Mario, Pedro Bardés, yo y Miguel Priego, que también entró, pues que en aquellos momentos pues decíamos los blancos blancos y los negros negros. No, vamos a ponerle un colorcito suave, no, o es un color o es otro. Entonces eso es lo que nos pasaba en aquellos momentos. Miguel se saltaba muchas veces por encima nuestra para hablar con uno o con otro, y esas cosas lo que no, él no supo tener mano izquierda con nosotros. Pero no, nunca, incluso cuando hubo la huelga general, nosotros estábamos todos con él, siempre estuvimos muy con él. Él quizás no estuvo con nosotros, yo creo que más bien él no supo estar con nosotros. Una vez que dimite, bueno, ocurren cosas sorprendentes, porque aunque sea repetirlo por enésima vez, pero siempre hay gente que no se acuerda o no lo sabe, pero la lista baja, empiezan a
a ceder su puesto en la alcaldía diversos concejales y aparece como alcalde la persona menos impensable en aquel momento, que era Luis Mario Parcero. En teoría, bueno, eso hubiera sido una anécdota si no ocurre lo que ocurrió después, que fue el pase de Luis Mario al PSOE. Intuyo que ahí ustedes se sienten como menos traicionados, ¿no? Hombre, claro. De todas maneras, hay una puntualización anterior que quiero hacerte, porque yo rompí el voto, la fidelidad al voto del grupo municipal un par de veces. Y una de ellas fue cuando se pretendía que José Camilo Cesela, pues se le nombrara, se le diera el premio Cervantes o el premio... Sí, y que el ayuntamiento diese su apoyo. Su apoyo. Entonces hubo una propuesta, una contrapropuesta del Partido Comunista de que se le diera a Rafael Alberti. Entonces yo veía mucho más lógico que se le diera a un gaditano que se le diera a un malaje como ese, porque para mí era un malaje, un tío que había hablado malamente de la provincia de Cádiz, de los gaditanos, y yo automáticamente se lo comenté a Luis Mario, que era delegado de Cultura en aquel momento, y digo, nosotros no podemos votar a ese tío. Y era una propuesta que venía del gobierno central, que todavía era, creo que era, no me acuerdo del partido que era, en fin, la cuestión es que aquello a nosotros ni nos implicaba mucho como chipioneros, claro, pero que sí que era más lógico la propuesta de Alberti. Y entonces Luis Mario dijo que no, yo voy a votar lo que diga el partido, lo que diga. Y yo dije, bueno, yo en mi conciencia no puedo hacerlo, yo no puedo. Y entonces voté en contra. Entonces para el Partido Comunista fue un éxito que yo votara en contra de aquello y la propuesta no prosperó. Bueno, entonces ya después pasa a Miguel Bardé, cualquier cosa de esa le afectaba muchísimo. Era una cosa que no tenía ninguna importancia para el pueblo, ¿verdad? Lo que es para el pueblo. Y entonces, entre otras cosas, surgieron cositas como esas, y Miguel, en los presupuestos, fue cuando presentó la dimisión una vez que hizo lo que es la propuesta, se aprobó los presupuestos de una manera un poco más liviana, se entró, hizo automáticamente otro pleno y presentó su dimisión. Nos reunimos todos en la situación, intentamos de convencer a Miguel no había forma de convencerlo, y entonces fue cuando dijimos, bueno, yo tengo mi negocio, el otro tiene su trabajo, todo el mundo estaba muy ocupado, y la persona más indicada pues era Luis Mario, chaval joven, un hombre que tenía capacidad para eso, porque era desenvuelto hablando, lo cogimos, venga, a Luis Mario. Entonces estábamos nosotros claro, precisamente nosotros lo arropamos más porque éramos los que habíamos estado más rechazados por parte de la alcaldía entonces, y lo apoyamos, Pedro Bardé, yo, Delfín, Monge incluso, pues todos dijimos, venga, y bueno, para adelante. Pero empezó a tener más ambiciones de la cuenta. Yo pensé que si él, y además se lo decía, espérate que nos vamos a ir todos a la PSOE, porque si yo estaba aquí, entrar prácticamente como socialista en el grupo pero espérate, porque mira, Monge siempre había hablado de izquierda, porque Monge era muy izquierdoso en el tiempo de Franco, después ya cambió un poco. Pedro Bardé... Un poco. Un poco mucho. Pero vamos, Monge era amigo de Verdún, de ¿cómo se llamaba? De Esteve, de muchos chavales de aquí de su edad que eran de mi hermano. De hecho, yo estaba en muchas reuniones con ellos sentados y siempre hablando del tema prácticamente se hablaba contra de Franco, pero antes no había tantos grupos, sino había en contra de Franco, que eran todos o casi todos, más los que estaban a favor de Franco, eso es lo que había. Entonces ya después empezaron a emanar muchos partidos. Total, el asunto es que lo cogimos a Luis Mario, y Luis Mario, cuando llegó cierto tiempo... ¿Cuándo se dan cuenta ustedes que Luis Mario se había cambiado de partido y empiezan ustedes a moverse y a ver qué pasa? Bueno, nosotros con Luis Mario teníamos una relación buenísima, muy buena, muy buena. La verdad que era un amigo. Quizás los que más, Pedro Bardé, Delfín y yo.
teníamos una amistad extraordinaria. ¿Quién lo diría? Monje también, y Después de lo que monje pasó. también, pero no, quizás nosotros éramos más amigos de él. De hecho, comíamos en su casa, comía en nuestras casas, su mujer y todo. Teníamos una buena relación de salir juntos, que había una matanza. Pues venga, aquello, venirse allí. En fin, que teníamos una relación estupenda. La cuestión, pues que le llenaron la cabeza de pájaro y no supo esperar. Si llega a saber esperar, yo creo que... Y entonces el Partido Socialista lo que le interesaba era poner una bandera en Chipiona diciendo esto es socialista, allí socialista, aquí socialista. Y eso era no sabían el daño que le podían hacer a él y lo mal que le iba a pasar los años siguientes. En este caso, cuando viene la moción de censura, es fundamental el voto de José Enrique Gutiérrez Américo. Sí. Y que, bueno, en su día, a parecer, fue considerado como un traidor. Desde el punto de vista de Manolo Ávila, ¿cómo vio ese voto? Yo lo veía necesario, pero el problema estaba en que, como te digo, las personas que eran más mayores, que estaban más cerca de Miguel Bardés, Pepe Vitá, Enrique Gutiérrez, en fin, ellos tenían una visión muy diferente a la nuestra. Entonces, cuando el caso de Luis Mario, ellos, siempre su argumento era que había que mirar por el interés de Chipiona, que no podíamos paralizar a Chipiona, pero claro, la ética es una cosa que también hay que llevarla para todo. En un pueblo, si no tiene ética, no tiene nada. A mí me parece que un pueblo no es que se haga una calle más y eso es mejor que sea un pueblo sin dignidad, ni sin vergüenza, ni sin honradez, sin nada. No, yo eso no lo veía de esa manera. Sin embargo, a lo mejor podían tener más razón que yo, pero yo era joven y yo lo que veía era lo que era la dignidad de un político. Cuando surge la moción de censura, eso no surge tampoco así de la noche a la un mañana, flash. evidentemente. Eso es que empezamos a saber por la gente de que Luis Mario ya tiene el carnet del PSOE, que se iba a pasar de un día a otro. Todas esas cosas van acumulando sospechas. Yo hablaba con él, yo le decía, espera un poco, vamos a terminar lo que nos queda y después nos vamos todos al PSOE. Si además no somos de ningún partido, pues somos un grupo independiente. Total, le presionaron tanto que lo hicieron saltar. Precisamente me cogió fuera de Chipiona, porque me había ido yo 3 días a Arcos de la Frontera, y cuando cojo el periódico, aquel día me encuentro a Abelino Arias, que era del PA, y él dice, dos alcaldes se pasan al PSOE, el de Chipiona y el de San Fernando. A mí me cayó aquello como arrodeado, digo, ¿era posible este tío que me decía que esto, que lo otro? Pues yo me creía todo lo que me decía. Y la verdad que llegó el momento que nos engañó. Claro, hacemos lo que es la rebeldía. Y para eso estaba ahí Luquito del Moral y estaba ahí el de la piscina, que le gustaba eso más que un guiso de carne. Bueno, pues, el de la piscina te refieres y de Alfonso Palacio. Y de Alfonso Palacio, exactamente. Y entonces esta gente empieza a mover hilos, pum, y cogen a Pedro Bardés, que ya no hacía falta más nada. Y nos reunimos aquí, allí, bum, bum, bum. Total, que se presenta la moción de censura. Se va a presentar. Pero tenemos la duda de que Enrique Gutiérrez, pero como teníamos más gente en el lado de la oposición, que bueno, pues no importa, a lo mejor. Pero claro, el error fue con el jaleo de Juan Luis y Lucas, que ahí, bueno, entonces ya hubo que tratar de convencer a Enrique, que en un principio no parecía difícil. Pepe Vital iba a hacerlo porque lo veía un poco más temeroso de no hacerlo. Pero Enrique Gutiérrez lo tenía muy claro de que no iba a votar esa moción, y entonces tuvimos que... No yo, porque yo en verdad tampoco, a mí no se me tenía muy en cuenta en estas trastiendas, pero sí que Monje y Pedro Valdés, que movían bastante dentro de lo que era el grupo nuestro. De hecho, era uno primer teniente alcalde y el otro era segundo, no me acuerdo cómo era. Y
Y entonces el resultado, que hablan con Gutiérrez, con el hermano, con el Lele, hablan con Antonio Morillo, bum, 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 y en la calle Amapola, creo que es, se reúnen una noche y allí es donde se confecciona el tema, realmente. Me extraña que Pedro Valdés no lo haya querido decir aquí cuando ha estado, pero allí es donde se confecciona y se le dan unas soluciones y se convence a Quique Gutiérrez. Unas soluciones muy razonables. La razón no era nada más que este hombre nos había traicionado a todos. Y que volviera Es que el único traidor no iba a ser Enrique Gutiérrez, el traidor iba a ser Luis Mario. Y entonces, incluso yo creo que se le hicieron algunas promesas a Enrique, que eran lógicas, estaba dentro de la lógica, en la situación que ya estábamos en la vida política. Porque ya entonces estábamos aprendiendo política, ya sabíamos lo que es la política. Ya llevamos 2 o 3 años y ya entonces, bueno, pues la verdad que hicimos una coalición que funcionó extraordinariamente bien. Por cierto, hablando de la coalición, fue una coalición llamada un gobierno multicolor. Sabía rusa. Sabía rusa, había ruso también. El Centro Progresista, el Partido Andalucista, bueno, el Grupo Independiente ya ellos se hablaban de... Y el Partido Popular, o Alianza Popular y todavía. Partido Comunista. Y bueno, y yo no sé, con el Partido Comunista, porque meses antes o un tiempo antes, no sé si incluso le fuiste a dar un carpetazo a la concejala del Partido Comunista, Alfonsi. Bueno, es que Alfonsi era horrorosa. Alfonsi sabía desestabilizar cualquier reunión, cualquier pleno, cualquier cosa. Era horrorosa. A mí me gustaba escucharla muchas veces porque decía yo, ¿será posible que esta mujer tiene contrariedades para todo? Me acuerdo una vez cuando se hizo el canal del Pinar. Bueno, pues tú sabes que hubo que cortar muchos pinos y todas esas cosas. Bueno, pues yo hablé con uno para que se llevara los pinos. Y ahora me interpela y me dice, no, esos pinos hay que venderlos. ¿Cómo se va a llevar toda esa madera? Esa madera vale no sé qué, no sé cuánto. Bueno, yo no le quise echar mucha cuenta. Pero bueno, me hace cita en el ayuntamiento, convoca una reunión y ahora digo, bueno, era como le digo yo a ese hombre que no puede llevarse los pinos. Que a nosotros nos está turbando todos esos pinos y un montón. Eso no hay forma de quitarlos de ahí. No teníamos medio tampoco en el ayuntamiento. Y yo llevaba Parque y Jardín y Medio Ambiente. Y bueno, pues tuve que hacerle al hombre firmarme un contrato de venta. Y dice, hombre, pues yo más de 10.000 pesetas no doy. Encima de que yo tengo que buscar los camiones, el personal. Y digo, bueno, pues ella quería, no me acuerdo, unas 60.000 pesetas. El hombre no tenía más que 40 o 50. Digo, usted me da lo que sea y el resto me lo paga más para adelante al ayuntamiento. Total, que creo que la deuda está por ahí todavía. Pero bueno, me hizo la vida imposible, en aquellos momentos me hizo la vida imposible. Y en eso hay muchas cosas, ¿no? Ella sabía meter dedos en la llaga, no sabía como nadie. Era muy... Sin embargo, luego hace un gobierno de coalición y lo que a mí siempre me ha sorprendido es tan mal lo hizo el gobierno de coalición para que el PSOE, con Luis Mario Parcero a la cabeza, tuviese luego una mayoría absoluta, 8 meses después. Bueno, el problema es que salieron demasiados grupos políticos en esas elecciones. Te acordarás que eran 6 contra 1 o 5 contra 1. Eran 6 grupos políticos los que presentaron, que eso es un error. De hecho, yo estuve hablando con Enrique Gutiérrez para que nuestro grupo se acoplara al suyo, pero él rechazaba a algunas personas de mi grupo. Y yo le decía que no, digo, no, hombre, no, yo no lo veo justo. Y decía, pues si viene fulano... Claro, no. es que dice, tú te puedes venir, tú tienes las puertas abiertas, pero fulano... Es que el Centro Democrático y Social, que era lo que pretendía Enrique Gutiérrez, pues lo que se pretendía era gente joven, gente nueva, que luego, desgraciadamente, no supieron vender la moto que sí, yo te digo la verdad, y además yo siempre lo dije, incluso cuando salió porque yo me presenté aquel año también, en las elecciones, el año 87, y yo veía que era un grupo muy bueno para haber llevado el pueblo para adelante, pero eso no es lo que quiere la gente. La gente... ¿Qué es lo que quiere la gente? La gente lo que quiere es la anarquía, es lo único que quiere en Chipiona. Y un pueblo más anárquico que este no hay ninguno. ¿Y seducción y engaño quizás quiere la gente? Bueno, dejarse sí, seducir, engañarse... Bueno, que la manita por encima y cositas de esas. Pero la gente no quiere... Yo creo que
en general, no digo el 100%, en general en Chipiona, la gente no miramos por nuestro pueblo. Bueno, hay otra cosa que ocurre que, claro, tú te presentas a las elecciones por el PDP. No, por el Centro Progresista, No, en pero coalición. ya luego eso. En coalición, yo voy en con el coalición PDP. con el PDP y el Partido Liberal. La cuestión es que no sales elegido, pasas a integrar lo que se llama vida civil, pero yo no sé si te persiguieron Bueno, igual o peor. no, peor. Yo vuelvo a la política porque me estaban haciendo la vida imposible. A mí me hizo una persecución tan fuerte el PSOE, aunque no me lo hizo la Virgen de Regla, sino me lo hizo el PSOE, aunque yo no voy a negar quién fue, porque además era evidente. A mí yo tenía en aquella fecha 2 tiendas abiertas y cerraba como hago ahora, cerraba cuando empezaba septiembre y en la primavera siguiente me hicieron una apertura nueva del comercio con todas sus cosas. Licencia de apertura nueva, alcantarillado, basura, esto, no sé qué, no sé cuándo. Cuando yo eso lo pagaba anualmente, pero no con una nueva apertura que me pedían cerca de 200.000 pesetas, te estoy hablando del año 88. La tienda, cada vez que tenían una fiesta, porque ellos tenían una fiesta cada 2 por 3, porque ya es que eso era ya el regocijo. Entonces me llenaban de mierda las cristaleras de la tienda, la cerradura, me pinchaban en el coche a mi mujer. Bueno, fue una persecución en toda regla. Entonces no tuve más remedio que reforzarme en algo, pero claro, no me podía meter en un partido político porque en verdad, digo, ¿dónde me voy? Es que no sabía dónde irme tampoco. Y lo que hice fue meterme en la asociación de empresarios. En la Asociación de Comerciantes Industriales como presidente. Que de hecho me lo propusieron ellos, ¿verdad? Que no era una cosa. Entré un poco como observador dentro de las reuniones, cómo funcionaban, y me propusieron que yo, pues venga, entra. Y de hecho te llevaste todo tu mandato haciéndole recurso al ayuntamiento. Sí. Le impugné todos los presupuestos que tuvo el ayuntamiento en aquellos 3 años. Le hice. Bueno, no llegó a devolver el dinero de la subida de impuestos, del agua, del alcantarillado, de basura, todo eso se lo impugnaba, todos los años. Y además con razonamiento. Él hacía la subida sin razonamiento y yo se lo impugnaba con todos los razonamientos legales que había. De hecho, ellos no podían hacer efectivos los recibos, tenían que cobrar siempre con carácter. Y otra cosa que hubo muy significativa fue que cuando me hicieron lo de la apertura esa ilegal, no me la hicieron a mí solo para tapar la huella, la hicieron a más comercio. Entonces de Chipiona habíamos unos 20. Estaba Luis Díaz Quintero, que tenía otro comercio por allí, de verano, y entonces con mi recurso, cuando vio el recurso que yo hice, me lo hizo los Díaz Alerci de Cádiz, que eran del partido, en aquel momento era del Partido Liberal, Partido Demócrata Popular. Entonces lo que hicieron fue mandarme a Toni Cordero a hablar conmigo. Y él me dice, Manolo, mira, que me ha dicho Luis Mario que lo tuyo y lo de la gente de Chipiona lo va a dejar aparcado, que va a meterle mano nada más que a los forasteros. Y yo ponía a los forasteros, eso es ilegal y total, que estuve insistiendo ahí. Bueno, por lo menos a los de Chipiona desapareció aquello, pero quedaron muchas secuelas, porque ahora tenía doble facturación de basura, en fin, me quedaron muchas secuelas de aquello. Pero en fin, yo sabía que la única forma de luchar contra esta gente era enfrentándome a ellos. No podía ni pasar... Olvidarme, no. La única defensa que tenía era el ataque. Y una de las cuestiones que ocurre en esa época, empiezan o quieren abrir cobreros y le ofrecen a usted un puesto de trabajo en cobrero. No. De encargado o algo así. Que va. Escuché algo así. Eso hubo rumores de eso, pero conmigo no habló nadie. No habló nadie. No. Lo que sí es verdad es que ese edificio fue ilegal en su momento, su apertura, fue ilegal la construcción y todo eso quise yo incluso recurrirlo y denuncié públicamente. No me quise meter porque no podía, porque en verdad tampoco yo
tenía recursos económicos para poderlo hacer, meterme en denunciar aquello. Tanto así que sí, ha servido eso para que durante quizás 10 o 12 años hayamos estado libres de ese peligro, que ya lo tenemos aquí. La puerta la abrió un socialista y ahora la ha vuelto a abrir otra socialista, la más lista de todas las socialistas, que ha sido Lola. Es la que ha abierto la puerta del nuevo, del plus y de todo lo que va a venir detrás. Ahora nos van a inundar esto. Que ahora tú los comercios que están alrededor, lo que va a quedar. También ocurre que una vez superado ese mandato en la ASI, aparece usted como el ave fénix integrado en el Partido Andalucista y de nuevo como bestia negra del PSOE. Le recuerdo a usted, además usted tiene la foto señalando con un dedo en una sesión plenaria, que ya no me acuerdo qué le está usted diciendo, pero... Sí, no, yo tampoco me acuerdo, yo le he dicho tantas cosas y la verdad que hoy día después yo aprecio a Luis Mario, fíjate, porque después ha sido quizás el menos malo que ha pasado de los alcaldes, quizás, pero sí que era un niño que estaba aprendiendo y había que encaminarlo por la honradez y la justicia y la lealtad a la gente, cosa que eso ya cada vez estoy viendo que hay menos. Cada legislatura eso no existe ya está extinguido totalmente, pero yo cada vez que me sentaba con Luis Mario eso lo decía, yo, por favor, no sé, ten un poco de miramiento, ten un poco de... No, porque no sé qué, no sé cuándo, no, si esto está... Que va, te decía una cosa ahora, daba la vuelta y hacía otra. Entonces, en la legislatura siguiente entramos con el PA, pero a raíz de estar como presidente de la ASI, a mí me absorben, me piden que participe con el PA, entonces yo empecé participando, dando ideas, quitando al PA como estaba en casa de fulanito, allí escondida, una sede en todo el centro del pueblo y una atracción hacia la gente y vamos a hacer funcionar esto. Hicimos el periódico, te digo, yo creo que Luis Mario es el hombre que ha soportado la presión más grande política que haya podido soportar cualquier político. Luis Mario, entre dibujos, entre escritos, entre radios, nosotros lo teníamos copado, no se podía mover, lo teníamos por todas partes. ¿Qué cosa? Ese hombre ha sufrido y de hecho por eso digo que hoy día le reconozco su valor porque no podía, vamos, o sea, se perdió la mujer un pendiente en la piscina y a la hora estaba, bueno, a la hora, cuánto se le perdió ya lo sabíamos nosotros, porque ella lo comunica, o lo llama por teléfono a su marido, creo que fue así, y su marido habla con la Guardia Municipal para que vaya allí y se pregunte en la piscina. Bueno, pues todo eso lo pintamos en dibujos, lo hicimos caricaturas, le hicimos eso. Y yo te digo, esa presión que tenía Luis Mario, pues nosotros nos enterábamos en lo que decía la radio de la Guardia Municipal. Enterábamos de todo, estábamos al día de todo. Y le hicimos, ya te digo, y el periódico funcionaba perfectamente, teníamos una fotocopiadora, quemábamos una fotocopiadora, otra, venga, y hace periódico ahí. Bueno, pasa también que vuelven ustedes a encontrarse y reencontrarse con mociones de censura, sí. Porque claro, en una de las elecciones el PSOE no consigue mayoría absoluta, pero empieza a gobernar en principio porque no hay un acuerdo entre el Partido Popular ni entre el Partido Andalucista, y empieza el PSOE a gobernar solo, pero cuando llega a un acuerdo pues se cambia otra vez la tortilla. ¿Cómo fue rápidamente? Bueno, sí, rápidamente lo voy a decir. Fue muy sencillo. El tema es que Luis Mario, como había tantas cosas por donde cogerlo, pues yo hice una investigación sobre unas contrataciones ilegales fuera de su ejercicio, porque estaba como alcalde en funciones, y contrató a 30 y tantas personas, con la idea de que si no, porque él tenía dudas en aquellas próximas elecciones si iba a salir o no. Y entonces dio la coincidencia que sacó una mayoría minoritaria. Entonces, como no hubo un acuerdo entre nosotros, empezó a gobernar.
¿De qué forma se puede hacer este hombre? Pues con las ilegalidades que hay aquí. Entonces yo presenté una moción, se hizo una denuncia al secretario diciendo que esas contrataciones estaban fuera de ley y que efectivamente los informes eran contrarios a que no había, por la tesorería, por secretaría, todos los informes eran contrarios. Entonces, como era una persona que estaba ejerciendo la ilegalidad, pues hicimos una moción de censura para quitarlo cuando, claro, lógicamente, cuando ya teníamos pensado de hacer una coalición con el PP. El PP. Uh-huh. El PP siempre hemos comentado que quizá no fue justo más lo listo que tendría que haber sido de haberse desprendido de ustedes en el último año y haber emprendido la carrera que emprendió, por ejemplo, Juan Rodríguez en San Lucas de Barrameda, ¿no? Hombre, justo Masón no podía seguir de alcalde porque él no estaba perdiendo dinero porque estaba ganando dinero, pero, y no vamos a entrar en el tema de cómo lo ganaba o cómo no lo ganaba, son cosas, pero sí que justo no tenía que estar de alcalde, no, porque a él no le venía bien. Uh-huh. Era la época del boom de la construcción, un arquitecto está perdiendo su posibilidad. Uh-huh. De todas formas, justo estuvo como alcalde, pero no estuvo gobernando. ¿Quién mandaba en el ayuntamiento en aquella época de verdad? Pues en el PA mandaba yo y en el PP mandaba Luis Quintero. Y estábamos siempre enfrentados. Porque Luis Quintero justo me decía, Manolo, a esto, y yo normalmente, porque como eran cosas para Chipiona, yo lo ejecutaba y venía Luis y decía, ¿pero qué le ha dicho a ese que no haga? Eso no puede. Y entonces teníamos unos enfrentamientos tontos que hoy día, si hubiéramos sido listos, hubiera estado los dos partidos gobernando mucho tiempo. Y además funcionó bastante bien, se hicieron muchísimas cosas. Bueno, funcionó bien, pero hubo expulsión de Fernando del PA, hubo también la dimisión de Antonio Quirós en el PSOE, Francisco Lozano entró de concejal, sí. Se alió con ustedes, hubo ahí tomate. Sí, es verdad que hubo tomate, sí. Mira, Fernando Hermoso, la trayectoria lo ha dicho como es. Fernando Hermoso no podía estar con nosotros, hizo un partido, se peleó con el compañero, hizo otras elecciones y se peleó con otro compañero. Quiere decir que no los demás somos malos. El malo tendría que haber sido él, porque si él no puede estar con nadie, la convivencia no se nota. Y bueno, es que podía haber sido que los andalucistas que son muy malos. Bueno, pues se pelea con los andalucistas, pero después hace su partido y sale con otro concejal. También malo el concejal que tiene, porque, bueno, más inepto me parece que, porque las funciones que tenía dedicadas como delegado de deporte no fueron muy eficaces las que hizo el compañero. Y además es ciguana. Y se pelea con él. Llega el otro, Paco Castro, y se pelea con Castro también. Entonces, ¿quién es el malo aquí? Todos son malos y tú eres bueno. Bueno, y con Antonio Quirós y con Paco Lozano, en realidad, ¿qué es lo que pasó? Pues muy fácil. Antonio Quirós es un hombre que vivía de lo que tenía que ganar. Una vez que se queda en la oposición, necesita un sueldo. Su partido aprovechó, yo creo que aprovechó lógicamente para deshacerse de él. Porque en verdad eso pasa con todos los partidos, no con el PSOE solo. En la política te usan mientras tú estás dando resultados. Cuando dejas de dar resultados, dicen, venga, a un lado. Lo que pasa es que el PSOE tiene más recursos que otros partidos. Y entonces, ¿qué pasa? Que si tú no tienes una contrapartida, que es la que yo siempre he pretendido tener, no quedarme nunca con un pie levantado y el otro en el aire, no. Yo tengo que tener un pie apoyado aquí y el otro, cuando lo vaya a mover, tengo que tenerlo asegurado en otro sitio. Entonces yo mi comercio nunca lo he dejado. Tú no sabes las críticas que he tenido, a cuenta de que si yo me daba de baja en el ayuntamiento en verano, pero me daba de baja como dedicación exclusiva, pero yo seguía actuando exactamente igual, pero mi negocio es lo principal, mi trabajo es lo principal. Tanto así que, bueno, con Lola tuve unas pocas discusiones con ese tema, y el tema de Antonio Quirós, pues fue ese. El hombre casi se puso deprimido y todas esas cosas, y claro, los que se dedican en los partidos
a tantear, pues fueron los que llegaron a llevar a Antonio Quirós a mi casa del campo, a la laguna, a la que me quería caer Antonio Quirós cuando era delegado de urbanismo. Digo, para que tú veas, Antonio, lo chico que es el mundo. Aquí en esta casa que tú querías caer, estamos solucionando un problema que tú no te pensabas. No, yo no quería caer en la casa. Bueno, vamos a dejarlo hasta ahí. Y allí se solucionó, en la casa mía de la laguna se solucionó el problema. Y entonces el PP y nosotros llegamos al acuerdo de admitir al amigo al Curro. Entonces, no me acabo yo de enterar bien. Antonio Quirós dimite, ¿no? Claro, él dimite, pero ya estaba todo hablado. Pero, ¿hablado cómo? Hombre, si dimite, el otro que entraba en el equipo de gobierno. Curro fue un hombre muy simpático, un tío que le dio un giro a la política bastante... Quizá era más pragmático que ninguno, era un tío que sabía muy bien lo que era la política, mejor que todos nosotros. Curro entendió la política tal como es la política y además nos la hizo ver así. Me acuerdo un detalle muy simpático cuando íbamos a ponernos los sueldos. Entonces, como entró él y yo estaba ya de primer teniente alcalde, pues porque Fernando había salido, pues resulta que vamos a ponernos los sueldos 225.000 pesetas mensuales. Y digo, no, bueno, vamos a ponernos 200. Y dice Curro, no, tú vas a ganar 250. Digo, no, ¿tú por qué había ganado yo 250? Digo, porque lo había ganado yo también. Y si tú eres el primer teniente alcalde y yo el segundo, yo no voy a ganar más que tú. Pragmatismo. Eso es pragmatismo. Bueno, Manolo, ocurrió también una Y de las... yo te digo, eso hay que contarlo así, tal como es, tal como se vive. Y la política es así. Pero lo que no se puede hacer es otras cosas raras que han sucedido después de todo eso. Después de todo eso, porque que tú juegues con 25.000 pesetas para arriba o para abajo, eso es nada en la política. Lo malo es lo que ha venido detrás. Hundir un pueblo que digan toda la gente, es que aquí no hay esto, es que llevamos 6 años sin ayuntamiento. Bueno, antes de seguir No quiero con el presente, vamos a Sí, vámonos para atrás. Vámonos para atrás porque es mejor. Otra de las cuestiones que quedaron pendientes, una de las cosas, de las críticas que le hicieron a usted fue que viajaba más que Willy Fogg. Es decir, de pronto venga un concejal que viaja mucho. Sí. Yo creo que el primer viaje fue a Icó de los Vinos o... Bueno, no, ese fue el último. Ese fue el último. De los Vinos, ese fue el último. Pero te voy a decir una cosa, los bodegueros me tendrán que dar la razón. Yo llevé a muchos bodegueros a Madrid, a Icó de los Vinos, a otros sitios, y yo siempre les decía que había que cambiar el sistema. Y lo he dicho durante años, 3 o 4 años que estuve, porque yo pertenecía a una red, bueno, yo no, el ayuntamiento, yo era el representante. ACEVIN, era una red de ciudades europeas del vino. Entonces, yo me daba cuenta de que Galicia, en un corto espacio de tiempo, había puesto sus vinos a unos niveles extraordinarios. Íbamos a La Mancha, igual. Íbamos a La Rioja, a todos los sitios. Íbamos a Italia, a Portugal, a Francia, y veíamos el nivel que tenían los vinos. Y los vinos, la garantía de los vinos era 2 cosas: que se producían con el alcohol que producía la uva al estrujarse, y que después estaban metidos en barricas de roble, que era lo que le daba el aroma al vino, acompañándolo de la calidad que tenía, ¿no? Bueno, pues eso lo decía yo, y había que cambiar, yo se lo decía al bodeguero, hay que cambiar el envase y hay que cambiar de vino. El vino hay que hacerlo con su alcohol natural que tiene, porque la gente no se puede tomar 3 copas de manzanilla, porque al otro día está con la cabeza... de ahí el éxito del Castillo San Diego. El Castillo San Diego, bueno, y de que hoy en la cooperativa tengamos un vino tinto, de que vino un señor de fuera y montó una bodeguita de tinto, de que hoy todas las bodegas de Jerez y de Sanlúcar están produciendo tinto, ¿eh? Y eso fue muchos de los viajes que yo hacía, la mayoría de ellos, y le daba información. E incluso he llevado mi vino moscatel de Chipiona a Canarias, a todos los sitios, iba yo con mis botellitas, ¡pum!,
Pero claro, eso no lo entendían toda la gente, lo que entendía es que yo me iba de viaje. De viaje. Bueno, Manolo, son muchas cosas y estamos muy mal de tiempo porque aquí tendríamos que abrir el espasacalpe para hablar de todo. Pero hay un aspecto que yo no quiero que se me escape ni se me vaya y es el tema de los incidentes de la procesión de la Virgen de Regla, muchos años atrás, no sé si fue en el 88, 89. 88. La procesión 3 horas detenida en la misma puerta del santuario, que se iba por la avenida Sevilla, que se iba por la avenida de Regla, hubo ahí un desacuerdo. En verdad, yo todavía no me he enterado qué ocurrió de verdad ahí, y eso que estuve al lado del paso. Tú estabas al lado del paso, pues yo no te vi. Bueno, yo sí estaba al lado del paso. Le dieron un puñetazo a mi grabadora, un Te darían un empujón que sí, porque había tanta gente que no... fue que no... Fray Eliodoro, le dio un puñetazo a mi grabadora, pero vamos, esto fue una anécdota. Sí, pues lo que te puedo decir de eso es que yo sabía que algo se iba a formar y yo normalmente no soy de los primeros que van a la procesión, pero quise ver lo que iba a pasar allí, porque sabía que algo iba a pasar. De hecho, el Chencho, en el periódico que sacaba, anunciaba que si ese día las cosas no funcionaban bien, esto de Jerez, ¿El obispo? El obispo de Jerez había dicho que iba a estar la Virgen sin salir 10 años, en fin, la cosa se estaba enconando. Pero bueno, yo sospeché que la gente iba a ser muy respetuosa con la Virgen, porque era lógico de que fuera. Y entonces me metí me pegué al paso, aquí iba muchísima gente, y salió, pero cuando llegó al primer rellano, bajó de la escalerilla del primer rellano, ¡pum! Había ahí un comité de recesión manipulado por el PSOE y por Luis Mario, eso estaba clarísimo, porque la gente que veía allí eran militantes todos del PSOE, la gran mayoría que estaba obstaculizando aquello. Bueno, pues yo no me quise meter en el follón, yo estaba allí aguantando, digo, bueno, esto una solución se le dará, para arriba o para abajo se le va a dar. Entonces la banda de música para allá, la banda de música para acá, y entonces la gente allí metiendo las manos a los curas por la cara, había allí una cosa que yo miraba para arriba y digo, ¿será posible lo que se está formando aquí? Y empujones al paso, y la gente empujando, pero no los chipioneros nomás, gente de Sevilla, gente de todos lados allí metiéndose, increpando a los curas, increpando a todo el mundo. A mí, perdona Manolo, lo que sí me resulta curioso porque la fe católica y cristiana, ¿por dónde va? ¿Por la avenida Sevilla o por la avenida de Regla? ¿Qué camino tiene la fe? Yo creo que desde entonces incluso tengo menos fe, porque verdaderamente yo vi a dos poderes, el laico y el político y el religioso. Y el religioso, exactamente. Los fariseos y los judíos, por ponerlo de una forma más... Ahí no había quizás también algo de tipo urbanístico por medio. Bueno, eso después se fue el desenlace final. Pero lo que te voy a decir es que lo que quiero darte a entender es que los que participamos como yo, intentando de que la humillación y el desagravio que se le estaba haciendo a la Virgen, y intenté acercarme a Luis Mario, porque estaba rodeado de guardias municipales, y lo cogí por el pecho y le dije, bueno, le dije unas palabrotillas, 2 o 3 cositas así, y digo, pero no te estás dando cuenta de lo que estás formando, te vas a poner también a hacer papeles aquí. Y le agarré así, enseguida me agarró un guardia, y Gordillo creo que fue, también me sujetaron entre dos, hombre, no, por favor. Y yo, pero está viendo lo que está liando este tío aquí, si la culpa la tiene, ¿eh? Bueno, pues eso pasó, y a los 16 o 15 o 16 días me vino un aviso del juzgado. Ya habían salido todas las declaraciones en la prensa, que aquello no había sido nada, que aquello no sé qué, todo el mundo suavizando la cosa. Pero a mí sí, para mí sí había sucedido. A mí me llaman al juzgado de San Lucas, voy a San Lucas, que vino un guardia y me dice, no, te tengo que llevar al juzgado, me tienes que acompañar al guardia. Pues yo no voy. Y me dice, hombre, no me digas eso, que te tengo que llevar por fuerza. O sea, que si no iba te detenía y te llevaba. Exactamente. Y entonces me dice un viajante que había allí, dice, Manolo, ¿quieres que te acompañe yo, que te lleve yo en el coche?
ellos que vayan por delante, y yo, bueno, así sí voy. Si no, lo vamos a liar aquí mismo otra vez, porque yo estaba ya más reverde que la más. Y entonces me llevan al cuartel, allí al juzgado, hago mi declaración, me vengo para acá, y entonces llega el momento en que, al cabo de los meses, me entero que a Luis Mario lo habían perdonado los curas. Y cojo al padre Eleodoro un día por la calle, que me he enterado que le habéis ganado el pleito y lo habéis perdonado. Y pues tú no te enteras que a mí me han encausado. Sí, pero nosotros tenemos que... Ellos son muy buenos. Es lo que tú dices. Pero después hay un plan urbanístico detrás que es el que soluciona los pecados. ¿Entiendes? Y esas son las cosas que tú después ves, dices tú, en la política, te quedas pensando, bueno, ¿Qué quiere decir? ¿Que había un problema urbanístico y a cambio, no sé? No, yo ¿Cómo era exactamente? que entre lobos no se pelean. Porque ahí en última hora el perjudicado fui yo, que intervine, porque yo es que estaba ya hasta la coronilla de lo que se estaba formando allí, llevaba 2 horas parado la procesión y tuve que meterle mano a Luis Mario, que era, para mí era el culpable de que tuviera aquello parado, porque si él hubiera dicho a la guardia, señores, quita los 7 saltados esos que hay delante. ¿Qué hubiera, ya estamos casi fuera de tiempo, sí, para casi finalizar, ¿qué hubiera ocurrido si el rector en un momento dado no abandona la procesión como finalmente la abandonó y dejó en manos de la alcaldía la dirección de la procesión y se retiró al santuario? Si eso no llega a ocurrir... Pues no sé, yo creo que honradamente te puedo decir que la procesión tenía que coger por la calle que coge siempre, claramente. Pero es que la calle que se proponía, que tenía que coger, que es la Avenida de Regla, estaba llena de las chochonas, de las ratitas, de los churreros y de los que venden las regañadas, las arropillas y las cosas, y aquello era horroroso. Tú sabes, un montón de gente que se mete, la gente esperando a Rocío Jurado y todas esas cosas, es que aquello era peligroso, eso era peligroso. Entonces esas cosas hay que evitarlas. Y hay que tener más mentalidad. El ayuntamiento lo único que quería recaudar es muchos puestecitos, más puestecitos, más puestecitos. Lo que es ilógico, que los montones de globos, la gente vendiendo delante, metiéndose por los... Bueno, pues si queremos procesión, por lo menos seamos un poco elegantes, un poco justos. Manolo, muchas gracias. Hemos intentado acercarnos a algunos aspectos de la pequeña historia de Chipiona. No sé si habremos acertado o no. Bueno, seguro que la personalidad... Habrá quien no le guste, claro. Seguro que la personalidad de Manolo Ávila no la habrá dejado indiferente a muchas personas cuando vean esta entrevista. En cualquier caso, tengo que decir que aparte del político y aparte de la persona social y empresario que eres, pues he tenido aquí hoy a un amigo. Hombre, yo siempre me he considerado, porque además te conozco prácticamente desde que naciste, y tu familia le tenemos mucho que agradecer nosotros, porque cuando llegamos a Chipiona pues éramos vecinos, y la verdad que a tu abuela la quería muchísimo, y a tu madre también. Muchas gracias.